Hola a todos, buenas noches. Preparé un video corto en el día de hoy para comentarles rápidamente cómo fueron los resultados de la primera decisión en el simulador SINDEF que corresponden al trimestre 2, de tal forma pues que ustedes conozcan los resultados de la industria, conozcan pues, la evolución de algunos ratios financieros claves y también, digamos, como algunos elementos importantes a la hora de tomar la segunda decisión, que es lo que nos compete de aquí en adelante. En ese orden, muchachos, hay una agenda sencilla y es simplemente analizar los resultados de la decisión 1, explicar un poco cómo sería el asunto de la decisión 2 y definir, pues también, como hicimos la sesión pasada, un cronograma de asesorías, un cronograma de la decisión y también un cronograma para las asesorías respectivas, pues que ustedes requieren obviamente para poder tomar la decisión. En ese orden de ideas, hablando del desempeño que ustedes tuvieron en el simulador, pues hay que de entrada felicitar a todos los equipos. Fue una decisión exitosa. Si ustedes pueden observar en pantalla, todas las firmas aumentaron el precio de la acción. Todas las firmas incrementaron, obviamente, su valor de mercado. Y en ese orden, pues hay que felicitar a la firma 2, que en este momento es la líder del mercado, con un precio de la acción de 67,16 dólares cada una. Entonces, eso es importante. El hecho de que todos hayan tomado buenas decisiones implica que hicieron una buena lectura del manual, que entendieron la dinámica del simulador y que de cierta forma pues también las asesorías que brindamos surtieron obviamente efectos, surtieron sus frutos y por lo pronto empezamos con pie derecho. Entonces hay que mantener obviamente la empresa en esa senda de crecimiento del valor y repito, pues seguir de la misma forma tomando muy buenas decisiones. En esta diapositiva podemos observar el gráfico donde podemos evidenciar el crecimiento de la acción. Es de los pocos ejercicios donde empezamos, repito, con pie derecho, todas las firmas son muy bien, algunas obviamente con algunos diferenciales, algunas con cierta diferencia respecto al valor de mercado, pero es la primera decisión. Todas las firmas tienen de aquí en adelante el mismo potencial, obviamente, para seguir creciendo. El asunto es, pues, cómo mueven, obviamente, sus fichas estratégicas. Entonces, durante la segunda edición que tomen en el simulador, pues hay que analizar, digamos, qué aspectos funcionaron, qué aspectos de pronto no funcionaron e ir puliendo la estrategia, pues, conforme vamos avanzando en la simulación. Es importante, digamos, discutir con ustedes algunos indicadores financieros de las firmas para que ustedes tengan, digamos, una mejor idea de qué aspectos puntuales deben abordar en sus decisiones. El primer indicador que nos compete, digamos, en este análisis es la liquidez, la razón corriente. Pese a que en este trimestre, digamos, en este trimestre 2 que correspondía a la edición 1, pese a que las ventas bajaron un poco y que el precio estaba relativamente bajo, pues la mayoría de las firmas vendió bien y la mayoría de las firmas también cobró bien. Algunas firmas hicieron buenos movimientos con los descuentos, cobraron cartera, entonces eso hace que el disponible esté alto. Si ustedes revisan la razón corriente, que es activo corriente sobre pasivo corriente, pues eso tiene que ser mayor que 1. En el periodo 1, pues la firma ya estaba bien, tenía 2,31 de razón corriente, pero ahora está por encima de 3. Entonces, la liquidez es 3 veces, obviamente, las necesidades operativas a corto plazo, o dicho de otro modo, pues en promedio, usted tiene 3 veces en los activos corrientes para cubrir sus pasivos corrientes. Por ende, digamos que en esta razón nosotros podemos evidenciar que hay un exceso de liquidez, hay algo que nosotros denominamos fondos ociosos, entonces ustedes tendrán que pensar también de pronto, bueno, ¿qué hacen con esta liquidez? En esta decisión 2, en esta decisión 2 ustedes tendrán que hacer algunas inversiones, entonces esa liquidez les sirve. Entonces, por favor, tratemos de mantener, digamos que la liquidez
por ahí como en 2 algo, pero ya 3 es un nivel demasiado alto, pues, para tener, digamos, dinero sin ningún fin productivo o sin ganar alguna rentabilidad. Entonces, por favor, destinemos aquellos excesos de liquidez a algunos destinos o algunas alternativas más productivas. En segundo lugar, tenemos el endeudamiento. En esta primera decisión, el grueso de las firmas optaron por cuestiones operacionales, ninguna hizo inversiones de largo plazo. Por ende, el endeudamiento disminuyó porque aumentaron, como les decía, los activos, aumentó sobre todo la parte del efectivo y el disponible, etcétera. Entonces, pues el pasivo o el endeudamiento en términos de su participación en la estructura disminuyó, ¿sí? Eh, esperemos o esperamos, digamos que en esta segunda decisión, tal vez como hay que comprometer rubros importantes, de pronto las firmas recurren obviamente a opciones de financiación y digamos este indicador pues tienda a cambiar un poco. Pero repito, para el grueso de las firmas, digamos, el nivel de endeudamiento es bajo hasta aquí el segundo trimestre. En términos de la rentabilidad, el margen neto bajó un poco. Les explicaba que en esta primera decisión, que corresponde al trimestre 2, pues las ventas estaban disminuyendo. Creo que el promedio era más o menos como 99.700 unidades. El precio sugerido en la industria también era muy cercano a 100. Entonces, esa bajada en las ventas, esa caída en las ventas y ese precio obviamente tan limitado, pues, digamos, restringían un poco el margen de utilidad que podía ganar la firma. Por eso se nota aquí que hay un bajón, obviamente, en el caso de algunas firmas, bueno, o en la mayoría, en el margen neto de utilidad. Pero esto no es, pues, cuestión que nos preocupe mucho, porque en sí, digamos, otros indicadores financieros, pues sí tuvieron una buena evolución. Es cuestión de afinar, digamos, la estructura de costos, es cuestión de mirar, obviamente, cómo estamos con los gastos operacionales e ir rescatando un poco, e ir mejorando un poco este margen neto de utilidad. En términos de la rentabilidad, el ROA, pues se deterioró un poco, porque como les decía, los activos crecieron, la utilidad, pues yo creo que experimentaba una pequeña baja, porque como les comentaba, las ventas habían caído. Entonces, eso hace obviamente que el ROA se debilite un poco, pero pues no es cuestión tampoco que nos preocupe mucho. Digamos que se aumentaron los activos, eso digamos que de cierta forma es una buena señal, es decir, hay que ir mejorando este indicador, pero sobre eso tenemos tiempo, digamos que no es que nos preocupe tanto así a corto plazo. En términos del ROE, pues como la mayoría de las firmas no ha usado alto endeudamiento, pues el ROE tiende como a bajar un poco en la medida en que las empresas empiecen a financiarse con fondos de tercero, con préstamos, con bonos, etcétera, pues digamos que la rentabilidad ROE puede mejorar, ¿sí? Puede mejorar. Los pronósticos de la industria variaron un poco en términos de lo que, digamos que la situación inicial que estaba en el manual. Recuerden que este simulador pues es dinámico, es una simulación dinámica, entonces él pues decisión a decisión puede ir cambiando los pronósticos de la industria. Pensábamos según el manual que íbamos a tener, digamos, una demanda supremamente alta este trimestre 3, pero parece que la demanda se va a disminuir un poco. Sin embargo, está por el orden de los 113,000 unidades. Entonces vamos a mirar un poco esos datos de los pronósticos. Para esta decisión 2, que repito, corresponde al trimestre 3, miren que el grueso de las firmas debe esperar una demanda promedio de alrededor de 110,000 unidades. Algunas firmas dejaron inventario final. Entonces, esas firmas, digamos, están mejor preparadas operacionalmente para poder suplir esa demanda. Aquellas firmas que no dejaron inventario final, pues tendrían que producir a tope para de pronto tratar de aprovechar esta mini bonanza que va a haber este trimestre. Entonces, dado que la demanda está un poco por encima de las 110,000 unidades, pues hay que tratar de vender lo más que se pueda, de tal forma que sigamos
obviamente capitalizando la empresa, que sigamos fortaleciendo el flujo de caja pues a través de los ingresos operacionales. En términos del precio, ¿sí? En términos del precio sugerido por la industria, pues miren que el precio tiene una evolución importante. Digamos que el precio sugerido va a estar alrededor de 105,5 más o menos dólares por cada unidad. Es decir, esta es su oportunidad para hacer unas buenas ventas y obtener un excelente ingreso pues que le permita mejorar la situación financiera de su empresa. Entonces vamos a vender, repito, 110,000 unidades, más o menos a 105,50. Entonces, esa es la decisión de aprovechar un poco esa buena situación que nos presenta el entorno durante este trimestre. En términos de lo que compete, digamos, a la decisión 2, pues hay algunos puntos, en este caso 5, que yo pues quiero sugerirles. Ustedes podrían considerar más, pero por lo menos me parece que estos serían los básicos. Primero, hay que darle uso a esa liquidez. En esta decisión, pues nos toca obligatoriamente analizar la política de inversión de la empresa, por ende esa liquidez les puede servir, ¿sí? Les puede servir para solventar la adquisición de planta y de maquinaria. En la decisión pasada, las firmas no hicieron inversiones, pero en esta decisión 2, esa decisión de inversión es obligatoria. Si usted no invierte en esta decisión en planta y en equipo, pues se va a quedar obviamente sin capacidad operacional, alrededor de 25,000 unidades menos en maquinaria y alrededor de 20,000 unidades en capacidad de planta. Recuerden que la maquinaria se demora un trimestre en estar lista, mientras que la planta se demora 2 trimestres en estar lista. Por ende, si usted y su equipo no definen adquirir o no definen hacer inversiones en estos asuntos operacionales, pues van a sufrir porque van a estar en desventaja, digamos, con el resto de los compañeros. ¿Qué es lo importante aquí? Esta planta y maquinaria, la planta pues hace referencia obviamente a los edificios, a las edificaciones. La maquinaria pues valga la redundancia, hace referencia pues a los equipos de producción, a las máquinas, a todo ese tipo de elementos que necesitamos para fabricar los productos. Entonces, ambas hay que renovarlas, pues porque por efecto de la depreciación se van deteriorando. Si usted quiere conservar su capacidad de producción de 100,000 unidades, pues tanto su planta como su maquinaria deben estar en 100,000 unidades. Si usted tiene, por ejemplo, la maquinaria en 100,000 o la planta en 100,000 y la maquinaria en 90,000, pues el límite va a ser la restricción baja. O sea, su empresa solo podría producir 90,000. Entonces, ojo con eso, siempre la planta y la maquinaria deben estar alineadas. Ustedes también, por ejemplo, viendo el comportamiento de la demanda futura, pues podrían ampliar la capacidad de planta más allá de las 100,000 unidades si lo consideran pertinente y si ustedes ven financieramente que eso les va a dar buen fruto. Si no, pues por lo menos tratar de conservar las 100,000 unidades que siempre ha tenido la empresa. Esta decisión, pues ustedes como en la vida real saben, una decisión de inversión es una decisión un poco costosa para una firma renovar su planta, renovar sus equipos, eso tiene un valor importante. En el caso del simulador, más o menos esa inversión debe estar en el rango de unos 5 a 7 millones de dólares. Por ende, si usted no cuenta con la liquidez necesaria para solventar esa inversión, pues tendrá que recurrir a fuentes de financiación. Entonces, recuerden, proyecte su flujo de caja, proyecte sus movimientos de la edición 2 y mire si su decisión está financiada o si por el contrario necesita fondos extras. Si usted requiere fondos extras, pues el simulador es muy amplio, digamos, en opciones de financiación. Tenemos créditos a mediano plazo, tenemos créditos a largo plazo, tenemos bonos o incluso el equipo que lo considere también podría emitir acciones. O sea, usted es libre de financiar esta inversión, bien sea con pasivos o bien sea vía patrimonio. ¿Sí? Eso es de su total albedrío. En cuarto lugar, es importante seguir consolidando la política comercial de la compañía.
He visto que han trabajado con precios muy competitivos, entonces hay que seguir definiendo obviamente el precio. Algunas firmas que empezaron a otorgar descuentos por pronto pago, también eso les funcionó, hicieron recaudos extraordinarios. Entonces, miren si mantienen esa política, si son más agresivos en esa política, eso es algo que compete obviamente acá analizar. Y también en quinto lugar, pues explorar, seguir manteniendo por lo menos la capacidad de producción de las 100.000 unidades. Creo que este trimestre y el siguiente, la capacidad, la demanda de la industria va a estar muy por encima de las 100.000 unidades. Entonces, fijen ustedes o analicen ustedes, bueno, cuál va a ser su nivel de producción. Ya se van a mantener en los 100.000 finalmente o vamos a producir, o vamos a ampliar, por ejemplo, nuestra capacidad a 105.000 o a 110.000. Bueno, eso es algo que vale la pena explorar y que ustedes deberían, digamos, en conjunto con su equipo gerencial, revisar esa parte. El simulador, digamos, también en la parte operacional, recuerden que les ofrece dos proyectos de inversión, el proyecto A y el proyecto B. Ambos proyectos tienen ahorros en costos y gastos. Es pertinente que vayan explorando esas alternativas. De pronto en la decisión 2, dado que la inversión es alta, no se alcancen a hacer, pero tal vez en la decisión 3 o en la decisión 4 sería bueno pensar en implementar algún proyecto de esos. Entonces, muchachos, estas son, digamos que, por lo menos los 5 puntos básicos que usted debería analizar en esta decisión 2 que corresponde al trimestre 3. Son, repito, los 5 puntos básicos. Si usted quiere, de acuerdo con su equipo gerencial, incluir otras variables o afectar otras variables, tomar decisiones respecto a otras variables, pues está en la total libertad de hacerlo. Les había dicho que, bueno, aquí también es importante entonces que definamos un poco el cronograma. Recuerden que en el módulo, pues nuestro espacio de trabajo es un poco limitado, solamente tenemos 2 fines de semana. Entonces hay que afanarnos un poco con las decisiones, hay que mantener ese ritmo de trabajo. Entonces la idea es que podamos dejar la segunda decisión en el simulador el día jueves a las 12 de la noche por más tardar, de tal manera que ya el viernes que nos veamos en la sesión, pues yo pueda compartir los nuevos resultados de la segunda decisión y sigamos avanzando en el simulador. En total vamos a tomar 4 decisiones que corresponden a un año virtual de simulación. Y ya, pues ustedes luego harían el informe de cómo les fue en ese año. Entonces la decisión vamos a darla hasta este jueves a medianoche. Eh, Voy a estar disponible obviamente para darles asesorías. Si algún grupo quisiera hoy mismo programar una asesoría, lo pueden hacer hoy martes. Si no, tengo espacio mañana miércoles de 8 a 10 de la noche e igualmente el jueves de 8 a 10 de la noche. Entonces, pues ya ustedes van ganando obviamente habilidades en toma de decisiones. Ustedes pueden definir ya como la estrategia que van a implementar con su equipo. De pronto me consulten algunas cosas que de pronto no están seguros y yo puedo darles, digamos, una mejor orientación. Entonces, aprovechen ese espacio de las asesorías, ahí pues surgen cosas interesantes, de pronto les surgen puntos de reflexión y así van perfilando y van mejorando su estrategia. Entonces recuerden la segunda decisión para el jueves y asesorías desde hoy martes hasta el mismo jueves si ustedes lo requieren. Recuerden que para esta decisión, igual, la metodología es la misma. Usted tiene que proyectar su flujo de caja, tiene que mirar qué movimientos va a hacer, mirar si está financiado o no, y pues a partir de eso, ya cuando tenga todo cuadrado, pues ingresarla nuevamente al simulador. Esa dinámica, digamos, es similar. Entonces, muchachos, no les quito más tiempo. Les agradezco su atención y que sigan así de comprometidos con el ejercicio del simulador. Buenas noches para todos.